¿Qué harías si el primer dinero fácil que llega a tus manos viene de un trabajo que todos en tu colonia saben que es ilegal, pero nadie lo llama así, y tú solo tienes 16 años y hambre en el estómago? Nadie apostaba por él, pero ese día, en una calle polvorienta de Iztapalapa, entre postes llenos de volantes de "se hacen fletes" y bardas pintadas con anuncios políticos, un adolescente dijo que sí a algo que parecía normal, casi un favor, sin imaginar que sería el inicio de una cadena de decisiones que lo perseguirían por años, contra todo pronóstico y contra todo lo que su madre le había enseñado. Esta es una historia con fines educativos para comprender las consecuencias del crimen y las decisiones humanas. Emiliano Vargas creció en un cuarto de azotea de lámina y tabique mal repellado, en una unidad habitacional grande, de esas que parecen colmenas humanas, en la zona oriente de la Ciudad de México, cerca de Iztapalapa, donde los jóvenes abundan y las oportunidades se sienten lejos. Su mamá, Teresa Vargas, era empleada doméstica y salía de casa a las 5:30 de la mañana, con su mochila desgastada al hombro y los tenis manchados de cloro, mientras él todavía estaba envuelto en una cobija que olía a humedad y a detergente barato. Su padre se había ido cuando Emiliano tenía 8 años, una mañana en la que prometió regresar con un mejor trabajo en el norte y nunca volvió. Lo único que dejó fue un reloj roto y una deuda con la tienda de la esquina que su mamá tardaría años en pagar. El cuarto donde vivían medía menos de 9 metros cuadrados. Una cama matrimonial con el colchón hundido, una litera improvisada donde dormía Emiliano, una estufa de 2 parrillas que a veces funcionaba y a veces no, un refrigerador viejo que hacía tanto ruido que parecía camión de gas, y un ropero sin puertas donde la ropa se apilaba en montones mal doblados. Cuando llovía fuerte, el agua se filtraba por la lámina y caía en gotas que su mamá recogía en cubetas, mientras murmuraba: «Échale ganas, hijo, esto no va a ser para siempre». Emiliano la escuchaba, pero en su cabeza esa frase empezaba a sonar vacía. Para él, para siempre, era exactamente esa fuga en el techo, el ruido de los vecinos peleando y el miedo constante de que un día los corrieran por no pagar la renta a tiempo. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. En la secundaria técnica donde estudiaba, Emiliano era de esos chavos que se sientan al fondo. Ni el más desmadroso, ni el más aplicado. Sus cuadernos tenían dibujos de cascos de motocicleta, logos de equipos de fútbol y bocetos de tenis que jamás podría comprar. A veces copiaba las fórmulas del pizarrón. A veces solo se quedaba mirando por la ventana el cerro lejano y las azoteas repletas de tinacos negros. Los profesores hablaban de trigonometría, de historia, de química, pero él sentía que nada de eso servía cuando no había para el camión ni para el lunch. En más de una ocasión, aguantó toda la mañana con nada más que un vaso de agua de la llave antes de salir a la calle a buscar cualquier cosa que llenara el estómago. La despensa en casa era un estante de madera con 3 niveles. Arriba, latas de frijoles y atún cuando había quincena. En medio, bolsas a medias de arroz y pasta. Abajo, botellas de plástico reutilizadas con aceite y detergente rebajado con agua. A veces, cuando la cosa se ponía muy dura, Teresa abría una lata de frijoles y la repartía entre los dos, calentándolos directamente en la lata sobre la parrilla porque el único sartén ya estaba picado. Emiliano se hacía el fuerte, decía: «No tengo tanta hambre, ma». Pero la panza le gruñía y los ojos se le llenaban de rabia silenciosa. No era solo hambre de comida, era hambre de un poco de dignidad. En la colonia, la violencia era parte del paisaje, como los perros callejeros y los puestos de garnachas.
Por las noches se escuchaban gritos, vidrios rompiéndose, patrullas que llegaban tarde o no llegaban. A la vuelta de la unidad, en la esquina de la tienda Abarrotes Lupita, siempre estaban los mismos 3 tipos recargados en el muro, uno con gorra, otro con sudadera negra y el tercero, que todos conocían como el gordo, sentado en una cubeta con el celular en la mano. Decían que vendían cosas, que movían producto, que hacían jales. Emiliano los veía de lejos y sentía una mezcla de miedo, curiosidad y cierto resentimiento, porque ellos sí traían tenis nuevos, cadenas brillantes y billetes doblados en el bolsillo. A los 16 años, Emiliano ya había intentado varios trabajitos honrados. Había ayudado a cargar cajas en la bodega de un tianguis, donde le pagaron 150 pesos por todo un día bajo el sol, con las manos cortadas por las grapas de las cajas de frutas. Había repartido volantes para una clínica dental, caminando horas bajo el calor a cambio de 100 pesos y una torta de jamón. Incluso había lavado carros en una avenida principal, donde algunos conductores ni siquiera bajaban el vidrio para mirarlo. En todos esos trabajos terminaba rendido, sudado, y el dinero se iba en un par de días, recargas de celular, pasajes, un par de cuadernos, algo de comida. Siempre volvía al mismo punto, la carencia. Un lunes particularmente pesado, su mamá llegó a casa más tarde de lo normal. Tenía ojeras profundas, las manos rojas por el cloro y una tristeza nueva en la mirada. Se sentó en la cama y se quedó callada un rato, mirando la pared desconchada. —¿Qué pasó, ma? —preguntó Emiliano, sintiendo un hueco en el pecho. Ella respiró hondo. —Me recortaron las horas —dijo sin mirarlo. La señora dice que ya no puede pagar tanto, que solo me necesita 3 días a la semana. Para Emiliano, esas palabras sonaron como una sentencia. Menos horas significaba menos dinero significaba más deuda en la tienda, más arroz blanco sin nada, más noches de insomnio contando monedas. —Yo consigo algo, ma —respondió tratando de sonar seguro—. Neta, no te preocupes. Teresa lo miró con una mezcla de orgullo y miedo. Tú estudia, hijo, es lo único que te va a sacar de aquí. Pero en esa colonia, el discurso de estudia y saldrás adelante sonaba cada vez más lejano frente a la realidad de jóvenes sin oportunidades, atrapados entre trabajos precarios y la posibilidad constante de caer en actividades ilegales. Para Emiliano, la idea de salir adelante se estaba llenando de sombras. Esa misma semana, el destino, la necesidad y la inconsciencia se cruzaron en un punto exacto, el pasillo del edificio donde vivía. Emiliano bajaba las escaleras con la mochila colgando de un solo hombro cuando se encontró con Iván, un vecino de 19 años que siempre traía una moto itálica roja, casco negro con calaveras y un olor permanente a cigarro y desodorante barato. Iván era de esos chavos que ya no estudiaban, que se movían, que ya estaban en otra. Nadie preguntaba mucho, pero todos sabían que no trabajaba precisamente en un Oxxo. —¿Qué onda, Emi? —le dijo Iván chocando el puño. —¿Vas a la secu? —Simón —respondió Emiliano con esa mezcla de respeto y desconfianza. Iván lo miró de arriba abajo, fijándose en sus tenis gastados, la suela casi despegándose. —Oye —dijo de pronto—, ¿no quieres ganar una lana fácil? Esa frase, una lana fácil, cayó como un relámpago en la mente de Emiliano. Recordó la lata de frijoles, la noticia de su mamá, la deuda en la tienda. Algo se revolvió dentro de él. ¿Qué hay que hacer?, preguntó, tratando de sonar casual. Iván sonrió, mostrando un diente de oro. Nada del otro mundo, bro. Nomás llevar unas cosas de un lado a otro. Como mensajero, ya sabes. Yo te digo dónde recoges y dónde entregas. Te doy tu varo y ya.
Emiliano sintió un cosquilleo en la nuca. Sabía, muy al fondo, que eso no era un trabajo normal. Nadie hablaba de contratos, de horarios, de jefes. Todo era demasiado ligero, demasiado informal. Pero la palabra mensajero le sonó menos peligrosa que otras que había escuchado en el barrio. ¿Y qué cosas? Insistió. Iván alzó las cejas, divertido. Emi, no preguntes tanto. Mientras menos sepas, mejor para ti. No más es llevar un paquetito, como cuando vas a la tienda y traes las tortillas. Igualito. Hizo una pausa. Te caen 500 por vuelta. 500 pesos. Casi lo que ganaba en 3 días cargando cajas en el tianguis. De golpe, por una sola vuelta. Emiliano tragó saliva. En su mente aparecieron imágenes rápidas, la cara cansada de su mamá, la despensa vacía, sus cuadernos a punto de acabarse, los tenis rotos que usaba todos los días. También apareció fugazmente la idea de policías, de sirenas, de problemas. Pero la necesidad empujó más fuerte. ¿Y es seguro?, preguntó bajando la voz. Iván se rió. Mira, bro. Si yo estuviera en algo bien peligroso, ¿crees que estaría aquí tan tranquilo? Es como trabajo de paquetería, neta. No más que más discreto. Tú no vas a ver nada raro. Te dan la bolsa cerrada, tú la entregas y ya. Nadie te va a hacer nada. La palabra trabajo se quedó flotando en el aire. Emiliano se aferró a ella como a una tabla en medio de un mar de dudas. Trabajo. Eso era lo que su mamá siempre pedía, trabajo. Nadie le había dicho que sería ilegal. Nadie le había mostrado leyes, códigos penales, consecuencias. Solo le ofrecían un jale rápido y efectivo, como muchos jóvenes en contextos de exclusión que buscan ingresos para cubrir necesidades básicas. Va, dijo, casi sin sentir cómo la palabra salía de su boca. ¿Qué tengo que hacer? Iván le dio unas palmadas en el hombro. Sabía que eras de los que se rifan. Hoy saliendo de la escuela te explico bien. No digas nada a tu jefa, ¿eh? Luego se preocupa de más. Emiliano asintió. Mientras caminaba hacia la secundaria, sentía que algo había cambiado en el aire. Una mezcla de emoción y miedo le recorría el cuerpo. Se repetía a sí mismo. No más voy a hacerlo una vez. Solo para ayudar a mi mamá. Solo una vez. Las horas en la escuela se hicieron eternas. No puso atención en clases, no escuchó al maestro de matemáticas explicar ecuaciones, ni a la profesora de español hablar de crónicas. En su mente repetía la cifra, 500 pesos. Se imaginaba llegando con una bolsa de mandado llena, pagando parte de la deuda en la tienda, comprándose unos tenis medianamente decentes. Lo que no se imaginaba era todo lo que venía detrás. A la 1:30 de la tarde, cuando sonó el timbre de salida, Emiliano dejó que la marea de estudiantes lo empujara hacia la calle. El sol de mediodía pegaba fuerte sobre el pavimento resquebrajado. Las señoras de los puestos gritaban, «¡Pásale, güero! ¡Tacos de canasta, 5 por 20! Agua de Jamaica bien fría, tortas, tortas, tortas. Él apenas probó un trago de agua de la llave en la escuela y se apuró a llegar al punto donde Iván le había dicho que se verían. Una esquina con un poste pintado de azul, a 2 calles de la unidad. Iván estaba ahí, recargado en su moto, fumando. A su lado, un tipo que Emiliano no conocía, chamarra de mezclilla, lentes oscuros, barba mal rasurada. Lo miró de arriba a abajo, evaluándolo. «¿Este es el morro?», preguntó el desconocido. «Sí, es de confianza», respondió Iván. «Vive en mi edificio, le echa ganas». El hombre hizo un gesto con la cabeza. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz grave. «Emiliano», respondió sintiendo la garganta seca. «Mira, Emiliano», dijo el hombre acercándose un paso, «aquí no nos gusta la gente chismosa ni los que se rajan a la mera hora. ¿Sí me entiendes?». Emiliano asintió. «Sí. Vas a hacer una cosa bien sencilla», continuó. «Vas a ir a esta dirección.
Sacó un papel arrugado del bolsillo y se lo puso en la mano. Te van a dar una bolsa negra, como de basura pero chiquita. No la abras, no la huelas, no la mires, nada. La traes para acá, directo conmigo, y yo te doy tu dinero. ¿Quedó claro? El corazón de Emiliano latía tan fuerte que sentía que los de alrededor podían escucharlo. Algo dentro de él gritaba que eso no estaba bien. Pero la voz de la necesidad, de la urgencia, de la falsa normalidad del barrio era más fuerte. Después de todo, en su entorno, muchos jóvenes veían la transgresión inicial como un juego, una aventura o una forma rápida de conseguir dinero para gastos personales. Sí, quedó claro, respondió. El hombre sonrió apenas. Órale, no te tardes más de media hora. Emiliano tomó el papel, lo metió en la bolsa de su sudadera y empezó a caminar. Cada paso le pesaba más. Las calles que había recorrido 1000 veces ahora le parecían distintas, como si lo observaran. Vio a una patrulla estacionada frente a una tienda y desvió la mirada. Se imaginó a sí mismo siendo detenido, revisado, exhibido. Se sacudió la imagen, insistiendo mentalmente. Es solo una bolsa, solo una vez. No estoy robando, no le estoy haciendo daño a nadie. La dirección lo llevó a una casa de fachada gris, con una puerta de metal verde y una ventana con barrotes. Tocó 2 veces, como le habían indicado. Una mujer de unos 30 años, con el cabello recogido y un mandil floreado, abrió apenas una rendija. «¿Qué quieres?», preguntó con desconfianza. Vengo de parte de Iván», dijo Emiliano, sintiendo que la voz le temblaba. La mujer lo miró fijamente por un segundo. Luego abrió más la puerta. El olor a comida mezclado con cigarro y algo químico salió de la casa. «Espérate aquí», ordenó. Emiliano se quedó en el umbral, escuchando ruidos en el interior, pasos rápidos, un cajón que se abre, una bolsa de plástico que se frota. La mujer regresó con una bolsa negra pequeña, bien amarrada. «Toma, y acuérdate, esto no se abre, directo para allá. ¿Te quedó claro?» «Sí», repitió él, tomando la bolsa con cuidado. En ese momento sintió el peso real del objeto en su mano. No era solo plástico, era una carga simbólica. Aunque no supiera exactamente qué llevaba, en el fondo sabía que no era nada legal. Pero se dijo a sí mismo que él solo estaba trabajando, que no era delincuente, que solo caminaba con una bolsa de un lado a otro. Esa racionalización es común entre jóvenes que minimizan la gravedad de sus primeras conductas ilegales, viéndolas como algo normal dentro de su contexto. Salió de la casa y comenzó el camino de regreso. Cada coche que pasaba le parecía sospechoso. Cada vecino que lo saludaba le parecía un testigo. A mitad de camino pasó junto a la patrulla que había visto antes. Uno de los policías estaba recargado en el cofre mirando su celular. El otro hablaba con el encargado de la tienda. Emiliano contuvo la respiración, apretó la bolsa dentro de su sudadera y aceleró el paso. «Tranquilo, tranquilo», se dijo en voz baja. «Actúa normal. Vas a la tienda, vas a la escuela, vas a donde sea. Normal». Cuando por fin llegó de nuevo a la esquina del poste azul, Iván y el hombre de lentes lo esperaban. Emiliano entregó la bolsa sin decir palabra. El desconocido la tomó, la pesó en la mano, la sacudió ligeramente y luego asintió. «Bien», dijo. «Cumpliste». Sacó de su bolsillo un fajo de billetes y separó 2 de 200 y 1 de 100. Se los puso en la mano a Emiliano. «Ahí están tus 500. Si quieres más, hay más chamba». La sensación del papel en sus dedos fue eléctrica. Nunca había tenido 500 pesos de golpe. Emiliano sintió una especie de vértigo, parte orgullo, parte culpa,
parte alivio. Gracias, balbuceó. Iván le guiñó un ojo. Te dije que estaba fácil, ¿no? Comentó. Nomás no andes de bocón y todo bien. Emiliano guardó los billetes en la bolsa interna de su chamarra, casi como si no quisiera que nadie más que él supiera que estaban ahí. Mientras subía las escaleras de la unidad hacia su cuarto de azotea, se repetía una y otra vez. No fue para tanto. Solo caminé. No hice nada malo. No vi nada. Solo una vez. Pero en algún lugar profundo de su pecho, una voz pequeña susurraba que algo se había cruzado, que una línea invisible había sido rebasada, que ese primer trabajo no era como los demás, que el precio real no estaba impreso en esos billetes. Esa noche, cuando Teresa llegó de trabajar, se encontró con una sorpresa. Sobre la mesa pequeña, junto a la estufa, había una bolsa de mandado casi llena. Arroz, frijoles, huevos, tortillas, algo de pollo, verduras y hasta 1 litro de leche. ¿Y esto?, preguntó confundida. Emiliano trató de parecer casual. Conseguí una chamba, ma. Me pagaron hoy. No es gran cosa, pero pues alcanza para unos días. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas. Hijo, susurró, no sabes lo que esto significa. Dios te bendiga. Lo abrazó con fuerza. Emiliano sintió la calidez de su madre, el olor a cloro y a sudor mezclados, y por un momento quiso creer que todo estaba bien, que había hecho lo correcto, que el fin justificaba los medios. Esa fue la primera vez que el crimen entró a su vida disfrazado de trabajo, de ayuda, de acto de amor. Ese fue su primer trabajo ilegal, el que empezó sin darse cuenta, el que parecía inocente comparado con lo que vendría después. Y como pasa con muchos jóvenes en México, no fue un salto directo a la delincuencia grave, sino una serie de pequeños pasos, cada uno un poco más lejos de la línea, empujados por la pobreza, la falta de oportunidades y la normalización de la ilegalidad en su entorno. Lo que Emiliano no imaginaba era que, al aceptar esa primera vuelta, no solo había ganado 500 pesos, también había sido observado, evaluado y etiquetado internamente como alguien útil para una red que no perdona errores. Y que una vez adentro, salirse no sería tan sencillo como él pensaba.